Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a OT 1032, Teoría de la Conciencia Social. Mi nombre es Roberto Herrera, yo voy a ser el profesor de la clase del curso durante este semestre. Desearle la bienvenida en este inicio de curso que ya marca el regreso de la universidad al sistema presencial después de 2 años de pandemia, que en el caso de ustedes son los 2 años de vida universitaria que llevan, ¿verdad? Entonces, hasta ahora empezará a completarse eh, su experiencia de vida universitaria, que ha sido parcial debido a la pandemia. Y bueno, esperamos contribuir a que los cursos que les toque llevar conmigo sean, no sé, estimulantes para seguir adelante con la carrera y esto, ¿verdad? Y con la universidad. Bueno, voy a hacer, voy a pasar lista y luego vamos a leer el programa. Antes de eso, yo les había enviado un mensaje que supongo que recibieron porque si no, no podrían haberse conectado, donde estaban las instrucciones de cómo nos íbamos a ver hoy y de mediación virtual, ¿verdad? Entonces, solo para que yo sepa, pueden hacer así quienes ya están inscritos en mediación virtual, o si alguno de ustedes no se ha inscrito en mediación virtual, me pueden indicar. Yo creo que ya no, ¿verdad? Después de 2 años de pandemia ya eso no se lo sabe todo. Bueno, entonces, siendo así, en mediación tienen los materiales que les recomiendo que los tengan ya bajados en el dispositivo que estén usando, porque vamos a ver el programa y vamos a hacer un calentamiento en la clase, ¿verdad? Van a tener que hacer jumping jacks. No. Pero entonces, en esta clase deberían estar presentes Francine Jiménez, Catherine Arroyo, María Brenes, Derek Carranza, Emily Conejo, Natalia Orozco, Gretel Rodríguez, Daniel Arguedas, Paula Arguedas, Belina Arley, Priscila Bermúdez, Milagros Campos, Alejandra Castillo, Paulina Gómez, Wendy Gutiérrez, Jimena Meléndez, Andrei Mora, Joylin Mora, Viviana Rodríguez, Michaelin Sancho, Erika Cibaja, Joana Ureña y Kesli Zúñiga. Esas son las personas que deberían estar aquí presentes. Si no fueron citados en la lista, pues no hicieron bien la matrícula y deberían ir a ver qué pasó. Segunda cosa es el programa, que es el contrato que ustedes y nosotros tenemos sobre el curso. Pero antes de eso, como indicaciones generales, porque ustedes nunca han sido mis estudiantes hasta ahora. Lo primero, en relación con el curso, bueno, nos vamos a ver de manera sincrónica todos los miércoles, salvo que yo expresamente indique que hay una clase asincrónica, ¿verdad? Pero si no lo digo expresamente, ustedes asumen que tienen que conectarse. Como está claro que la conectividad en Costa Rica no es la mejor, ¿verdad? Eso está estudiado desde que inició la pandemia, y yo no estoy muy seguro en
cuál de todos los puntos del regreso a clases están ustedes, si están en sus casas, si están en sus casas y en la U, si las que son de residencia ya se trasladaron a residencias o las que tienen que ser trasladados los jueves, sí. Hoy es jueves, ¿verdad? No es miércoles, es miércoles. Gracias, Melina. Sí, son los jueves que nos vemos. Ayer fue miércoles, los jueves. Sí, los jueves a la 1. Gracias, Melina. Entonces, las clases yo siempre las dejo grabadas y las dejo embebidas en mediación virtual y en el canal de YouTube del profesor. Pueden seguir y darle like. Siempre quise decir eso. No, mentira, no quería decir eso. Pero pueden suscribirse al canal o si no, no. Y nada más ven las clases en mediación virtual. Pero no, en realidad sí, sí, yo subo todas las clases al canal. Entonces, si se suscriben, les llegan todas las notificaciones de todos los otros cursos. Entonces pueden verlas en mediación. Eh, pero eso es importante porque, bueno, ya usted, bueno, han sido 2 años muy estresantes, muy difíciles para todos los estudiantes, especialmente para ustedes. Ustedes empezaron la universidad así y así es como la han tenido y tuvieron que tener una curva de aprendizaje muy veloz y muy intensa en muy poco tiempo, ¿verdad? Y yo comprendo perfectamente eso. Además de la situación general del país, ¿no? De estar viviendo una pandemia, ¿verdad? Que no se veía desde, bueno, pandemias ha habido muchas, pero como estas, hace 100 años no veíamos una así, en Costa Rica, con lo que implicó el encierro, con lo que implicó recibir clases virtuales, con lo que implicó digamos, la destrucción del tejido económico en el país, ¿verdad? Entonces, yo estoy claro que ha sido muy rudo, ¿verdad? Entonces, por lo menos las cosas, yo tengo el criterio que para las cosas que ustedes tienen control, yo soy exigente porque ustedes tienen control de eso. Para las cosas que no tienen control, por ejemplo, si me puedo conectar o no, digamos, ni castigo ni soy exigente. Si se conectan, bien. Si por lo que fuera la conexión no salió bien, ¿verdad? Porque se fue la luz, porque donde vivo la conexión no es muy buena, porque como estamos en esa cosa de que estamos un poco en virtual y un poco en presencial, y entonces no sé dónde me va a topar la clase, si me va a topar en la casa, si me va a topar en la U, ¿verdad? O en el bus, no sé. Pues entonces, si se conectan, bien. Si no se conectan, las clases quedan grabadas y las pueden ver cuando tengan una conexión decente. Evidentemente es una desventaja porque es mejor estar en la clase porque si uno si tiene dudas pregunta, ¿verdad? O sea, uno no le puede preguntar al video de YouTube, hola video de YouTube, ¿me puede responder qué decía Aristóteles? Digamos, no. Pero le pueden preguntar al profe la clase siguiente, que es la segunda mejor opción, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por el lado de la conexión, y lo mismo por el lado de las tareas, aunque las tareas en este curso creo que está mixto. Hay algunas que las vamos a hacer presenciales, otras que las vamos a hacer virtuales. Entonces, yo sí les voy a pedir que hagamos un esfuerzo por tener la mayor comunicación posible entre estudiantes y profesor, ¿verdad? Es decir, si hay un problema técnico como esto, de estas cosas que uno no tiene control, ¿verdad? Como el internet de la casa, la luz de la casa, si la compu se fregó, si el hermanito pequeño decidió instalar un juego que arruinó la compu, todas las cosas maravillosas que pueden pasar en ese marco, ustedes lo que tienen que hacer es explicármelo para saber en ese marco eh, de qué podemos hacer. Si es, profe, no puedo entregar la tarea porque se fue la luz y no llegó hasta la noche y no la puedo entregar, pues eso se soluciona en un día. Es decir, significa entréguela mañana y ya está, no hay problema. Pero si es, profe, cayó un rayo, se quemó la compu y donde yo vivo tengo que ir hasta el centro de la ciudad para ver si la arreglan, eso no tiene solución en un día, eso ocupa más tiempo. Entonces, les tengo que dar más tiempo, ¿verdad? No hay forma de que lo solucionen el mismo día, ¿verdad? Pero yo no puedo saber cuál es el grado de la emergencia,
¿verdad? No puedo saber si es una cosa que lo pueden resolver en 30 minutos o es algo que ocupa una semana para resolverlo, ¿verdad? Eh, lo mismo porque, bueno, aunque ya la pandemia está muy disminuida, por suerte, siempre puede pasar que ustedes o sus familiares se enfermen, si no se han enfermado, puede ser que sea una enfermedad más grave o más leve, eso no se sabe, pero yo no lo puedo saber si usted no me lo dice, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que se comuniquen conmigo y me expliquen cuando hay una circunstancia, porque yo no puedo adivinar, ¿verdad? Y no puedo suponer que algo malo pasó, solo si me explican que algún inconveniente pasó, yo puedo actuar. La comunicación, otra cosa importante, esto es muy importante, muy importante. La comunicación es a través de los correos oficiales y de la página de mediación virtual, ¿verdad? Es decir, hay un correo oficial que es el que está en el programa, que es joseroberto.herrera@ucr.c.cr y a través de la página de mediación virtual que tiene el propio correo del curso. Yo mando mensajes y ustedes pueden mandar mensajes. Como en esta época de virtualidad, uno puede conseguir el correo del profesor, el correo de Yahoo del profesor, la entrada del profesor de Hi-Fi cuando estaba en el colegio. O sea, uno puede encontrar eventualmente todas las redes sociales de la persona que uno se le ocurra que quiere encontrar. No es que yo tenga muchas redes sociales, pero, o los correos personales, ¿verdad? De las personas, porque hay una huella digital muy grande de todos nosotros a estas alturas, pero si me escriben a un correo personal, yo no tengo por qué responderles, porque es mi correo personal, y lo reviso cuando yo quiera, o no lo reviso, o lo abandono, ¿verdad? Entonces puede ser que le responda o puede que no, ¿verdad? Pero si me escriben al correo del trabajo, ese es el correo de mi trabajo. A ese les voy a responder siempre porque lo reviso siempre, ¿verdad? Excepto los fines de semana que no estoy trabajando, en cuyo caso no les responderé porque es el fin de semana. Pero, entonces la comunicación es por esa vía. Si ustedes me mandan un correo a mi correo personal, porque, qué sé yo, porque lo consiguieron, o porque una colega se las dio, o porque lo pidieron en la secretaría y la secretaria se las dio, por las 1000, o porque lo encontraron en un artículo de revista del profesor, lo que fuera, dice, es al correo personal, no tienen garantía que yo les vaya a responder. En cambio, al del trabajo, sí. Entonces, la comunicación es al correo del trabajo, al que está en el programa, ¿verdad? Y en mediación virtual. Esos son los mecanismos oficiales que tenemos para comunicar, ¿verdad? Eh, y bueno, y cuando ya regresemos a la presencialidad, esperemos el otro curso para OT 1035, salvo que haya un orden de regresar ya de una vez, que puede ser porque los rectores improvisan mucho ese tipo de cosas. Como ustedes ya lo habrán notado a la altura de estos 2 años de carrera, y si ya estamos presencialmente, pues obviamente me pueden preguntar personalmente, ¿verdad? Si me topan en la sede y dicen, hola, profe, tengo una duda, pues ahí también pueden hacer eso. Pero en principio en este curso nos vamos a ver 2 veces presencialmente. Ya, es eso. Y bueno, y la otra cosa que ya ustedes habrán notado, una parte muy importante de la enseñanza, pero además una parte muy importante de la enseñanza de filosofía, que es de lo que trata el curso porque este es un curso de servicios, yo no soy colega de ustedes, ¿verdad? Es decir, yo estudié filosofía profesionalmente, no estudié trabajo social, eh, aunque no lo crean, hay gente que estudia filosofía profesionalmente. Y además, eventualmente puede ser que les paguen y todo, es una gran aventura. Digamos, yo no soy trabajador social de oficio, pero llevo muchos años trabajando y colaborando en la carrera, conozco muy bien a todo el personal de la carrera, entonces, digamos, estoy familiarizado con el trabajo que ustedes hacen y con el plan de estudios y con lo que se espera desde la formación de la universidad de un trabajador social, de una trabajadora social, pero esto es un curso de servicios, es un curso de filosofía, entonces tiene otra tesitura en relación, se tienen que desarrollar otras habilidades.
en relación con los otros cursos. Pero en la educación en general y en la educación en filosofía en particular es muy importante la relación cara a cara con las personas. Por eso es que les pedí y les agradezco a las personas que pusieron la cámara y cada vez que puedan. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad técnica de hacerlo, o algunos no tienen el deseo de hacerlo, no tienen por qué hacerlo porque estoy en mi casa, no quiero hacerlo. Y ya, está bien, me parece bien. Por eso es una petición, eh, no una exigencia. Pero es importante porque mucho del aprendizaje usted lo mide a través de la cara de la gente, de la cara, de los gestos que hacen, de la posición que tienen. Por ejemplo, si en la clase, usted está dando una clase y hay 10 personas dobladas sobre el escritorio roncando, usted dice, creo que esta clase no está logrando su objetivo porque la gente se está durmiendo. En este preciso instante, yo no sé si están durmiendo o no. Es una gran pregunta que nos estamos haciendo desde hace 2 años y no tengo forma de confirmarlo. Y entonces nada más tengo que suponer que están ahí, ¿verdad? Pero podrían, digamos, parte de la cosa es que podrían quedarse dormidos o podrían, no sé, conectarse e ir a jugar con el perro. Todo eso es parte de las cosas que pueden pasar. Entonces hay que ser consciente de las dificultades en las que estamos, porque ya hay un problema que es, en filosofía es muy importante la relación cara a cara, no la vamos a tener todavía, pero es muy importante también eh, la participación, ¿verdad? Y la pregunta de los estudiantes. Y el Zoom tiene una gran desventaja, que es que no permite la conversación simultánea, ¿verdad? En las clases, muchos de los momentos más interesantes es cuando alguien defiende un argumento y otra persona le responde y otra le responde también y aclaran, o sea, y se arma como una discusión, eso es muy importante dentro de la formación filosófica, pero en Zoom no se puede hacer eso porque si ustedes hablan simultáneamente, lo que se oye es bulla. No hay, o sea, tiene que hablar, no sé, primero Melina, luego Priscila, luego Daniela, no pueden hablar Melina, Priscila y Daniela simultáneamente porque hay bulla, no se entiende nada. Entonces eso es una gran desventaja, que bueno, que tenemos que tener claro. Y la otra gran desventaja es que desestimula la participación porque el que está hablando todo el mundo le está poniendo atención, ¿verdad? Entonces la gente que es muy tímida la desincentiva a hablar. Es más, la gente se anima más a hablar cuando está en el aula que cuando está en Zoom, porque en Zoom estás como en una cámara que te está viendo todo el mundo, ¿verdad? Como si fuera la tele. Y, y bueno, y eso es un problema porque la gente que no es tímida, digamos, la gente que es, ¿cómo decirlo? Sí, la gente que no es tímida, pues tiene ventaja porque no es tímida, no le importa participar y hablar en cualquier momento. La gente que es tímida, y le cuesta más con el Zoom la desincentiva. Y además, como si fuera poco, eh, también hay un sesgo de género, ¿verdad? Porque a las mujeres les cuesta más participar, ¿verdad? Es decir, toda la educación social está hecha para que las mujeres no participen en el debate, en las ideas, ¿verdad? Que ustedes habrán visto esa experiencia muchas veces. Es decir, que cuando hay una pregunta sobre quién quiere hacer, quién quiere participar, quién quiere ser el presidente del aula, normalmente son primero los varones los que participan, ¿verdad? Las mujeres se les ha educado para no participar. Eh, y obviamente esa educación puede revertirse, digamos, sobre la base de la conciencia y de tomar conciencia de eso y de la práctica política y todo esto, pero igual es difícil, ¿verdad? Y el Zoom desincentiva también eso, ¿verdad? Entonces tenemos como tres dificultades que hay que estar conscientes, no nos estamos viendo cara a cara, para la gente tiene más complicado, para las mujeres es más complicado lo del Zoom, pero yo creo que es mejor estar consciente que tenemos esas dificultades
para ver cómo las combatimos entre todos, ¿verdad? Y cómo la clase no es de un monólogo del profe, ¿verdad? Que es muy aburrido. O tal vez no, tal vez es muy interesante, no lo sabemos todavía. Entonces esas son las advertencias generalísimas de esto. Y bueno, la otra advertencia que es importante es que obviamente yo estoy en mi casa dando la clase y a las 2:30, no importa qué pase, vamos a hacer un corte de, sí, de media hora, porque tengo que recibir a mi hija. Estoy solo en la casa y tengo que recibir a Alicia, que viene de la, Alicia, mi hija, que viene de la escuela. Entonces, si no la recibo, la buseta nada más se le va a dar vueltas por todo San José, cosa que no sería divertido ni para ella, ni para mí, ni para mi compañera. Entonces, a las 2:30 tenemos que hacer ese corte para ir, ya luego regresamos a las 3. ¿No? Ya de por sí, como ustedes saben, se supone que en las clases de Zoom hay que hacer cortes, ¿no? Para que la gente vaya a dar vueltas y se mueva y haga jumping jacks, salude al perro, y, no sé, se coma un helado, lo que sea, quieran hacer. Entonces, el corte de la clase va a ser a las 2:30. Dicho esto, vamos a ver el programa. Vamos a ver el programa. Programa. Listo. Este programa. Entonces, este curso es el curso de Teoría de la Conciencia Social, 2 créditos, ustedes están en el recinto de San Ramón, mi nombre es Roberto Herrera, soy máster en filosofía. Este es el correo oficial, es a este correo al que me tienen que escribir, no a otro, no a la página de High Five, no sé, a la radio, no sé, a lo que sea. Entonces, eso. Jueves de 1 a 4, pero con los cortes en realidad vamos a sesionar hasta las 2:30, hacemos corte a las 3 y a las 3 hacemos media hora más, 40 minutos más y ahí estamos, ¿verdad? Este es el horario de atención para que ya lo sepan. Es jueves de 10 a 12, es decir, en la mañana, ¿verdad? Cuando tengamos clases, aunque como ya ustedes lo habrán notado, ese es el horario, mejor si nos vemos en ese horario porque yo ya lo tengo dispuesto por ustedes, pero lo que ha pasado, lo que se ha impuesto en el último periodo es que ustedes escriben y hacen, profe, ¿nos puede atender porque tenemos varias dudas sobre esta cosa? El profe dice, bueno, de 10 a 12, profe, no podemos hacer tal cosa. Bueno, ¿a qué hora pueden? Y ya, ahí lo vemos. Mejor si es en esta hora, si es imposible, pues ahí vemos, no se van a quedar sin atención, usamos la atención del otro curso, pero mejor. Y es importante que usen el horario de atención porque, como ustedes sabrán, y eso no lo pagan a los profesores en la universidad, digamos, no, es una de las diferencias y una de las ventajas de, de la educación pública, ¿verdad? En las universidades privadas no hay horario de atención, en cambio nosotros sí tenemos horario de atención. Entonces úsenlo, porque a los profes nos pagan para que ustedes puedan aclarar las dudas que tengan. Descripción general. Este es un curso de servicio que ofrece la sección de filosofía, en el que consideran imprescindibles que el estudiante adquiera el conocimiento general de las explicaciones clásicas de la filosofía sobre la conciencia individual y social, dentro de una de las líneas, dentro de una línea de pensamiento sociohistórico, crítico y humanista, así como una tradición latinoamericana y feminista que explican el surgimiento y la conformación de la conciencia social. En este ciclo lectivo se estudiarán los contenidos teóricos de la evolución y el proceso de la conciencia humana, tanto fenómeno filosófico y científico, abarcando desde la antigüedad como formas primitivas de la conciencia, la distinción entre el mitos y el logos, que vamos a arrancar con eso, la primera lectura, que ya ustedes en mediación virtual están las lecturas del curso, los materiales del curso. Entonces, la primera lectura
es esta lectura del quehacer filosófico que va a versar sobre esta distinción, sobre el mito y el logos, que tal vez ya hablaron algo de eso en generales, pero igual vamos a refrescar esa distinción. Mito, logos, logos. Hay otra cosa importante que tenía que decir, que es, vamos a ver qué tan sharp es alguien. ¿Alguien sabe, alguno de ustedes sabe qué es la mara o qué es una mara? Nunca, nadie ha oído la palabra. La mara o las maras. Creo que eso no es como lo que hay en El Salvador, así, nada que ver. No, mucho que ver. Es justo las pandillas que hay en El Salvador, es la forma en la que los salvadoreños le dicen a las pandillas. Es la forma en la que los salvadoreños le dicen, primero le decían a sus amigos, ¿verdad? Que es como, esta es mi mara, ¿verdad? Como los amiguillos del barrio, pero eso se transformó en el nombre de las pandillas. Entonces, en El Salvador hay tres pandillas, la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y la Mara 13. Son tres grandes organizaciones criminales. Bueno, que de hecho si siguen noticias hay una crisis en El Salvador por eso. Pero la Mara. Y hay la pandilla, se dice en El Salvador. Hay un documental que ustedes tienen que ver, que no, como trabajadoras sociales no se pueden quedar sin verlo alguna vez, que se llama La vida loca. El apellido del director es Poveda. Se me olvidó el nombre de él, pero el apellido es Poveda. El documental se llama La vida loca, lo pueden ver en YouTube, está liberado en YouTube. Debe ser uno de los mejores documentales. Es un documental sobre, uno de los mejores documentales como para que gente de trabajo social y de antropología vea ese tipo de documentales. Y es un documental sobre la 18, sobre la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Y yo lo uso para otros cursos, pero siempre recomiendo que la gente de trabajo social lo vea. Eh, pero el curso hace que, no, en el documental yo siempre pongo los subtítulos de del documental, que a veces está en español, a veces está en inglés. ¿Y por qué le pongo subtítulos? Porque si ven el documental, que es un documental sobre la 18 en El Salvador, sobre la Mara 18 en El Salvador, ustedes lo oyen, ustedes dicen, está claro que están hablando en español, ¿verdad? Eso es español, sin duda, pero no entiendo lo que están diciendo, ¿verdad? Y entonces a veces es más fácil leer los subtítulos en inglés y decir, ya entiendo qué es lo que está diciendo esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la 18, como es una pandilla, como es una organización criminal y como es una organización perseguida por el Estado, de personas marginalizadas, este, tienen su propio slang, tienen su propio código para hablar, ¿verdad? Tienen su propia forma de hablar, que solo ellos entienden. Y solo si usted está en la 18 entiende qué es lo que le quieren decir. Y por ejemplo, esa expresión, con el que lleva el nombre del documental, la vida loca, es una expresión de ellos. De hecho, es la forma en la que responden siempre al fiscal de por qué hicieron lo que hicieron. La respuesta estándar que dicen los mareros es la vida loca. Es la respuesta. Eh, entonces, la gente de filo le pasa un poco como a la Mara 18, que es, a veces puede pasar que ustedes oyen al profesor, dicen, eso que está hablando el profe está en español, pues sin duda es español, pero no estoy entendiendo lo que me está diciendo. Y es porque en filo, como en las pandillas, hemos sido marginalizados. No, tienen su propio slang. No, eso es marginalizado. Tienen su propio slang, tienen sus propias palabras, que la gente de filo las usa para comunicarse entre ellos, que si usted está familiarizado con el lenguaje filosófico, sabe de lo que le están hablando, pero si alguien no está familiarizado con el lenguaje filosófico como ustedes,
Y dicen, claro, esa palabra está en español, pero ¿qué es eso? ¿Qué está hablando el profe? ¿Verdad? Entonces es parecido que como si uno oyera a un marero hablar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Uno, como ustedes no están familiarizadas con el lenguaje filosófico, si hay una palabra que no entienden, pregúntenlo. Pues no se queden con la duda, ¿verdad? Porque primero ustedes no están en la mara, ¿verdad? Es decir, no tienen por qué saberse esas palabras. Y además porque están aprendiendo. Y vamos a partir de que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace, ¿verdad? Es decir, si ustedes tienen una duda y no la preguntan, esa es la única pregunta tonta que existe. Es decir, cualquier pregunta es una pregunta válida, es una pregunta inteligente, es una pregunta que vale la pena hacerla, porque ustedes no tienen por qué saber, ¿verdad? Y justamente para eso están aprendiendo y para eso están estudiando. Entonces, y en filosofía es particularmente importante porque hay mucho término técnico, hay mucho lenguaje técnico de filosofía que yo normalmente me detengo a explicar qué es lo que significa, como este rodeo que estoy haciendo a propósito de esta palabra, pero a veces se me pasa, ¿verdad? Y yo, como uno sí es de la Mara, entonces uno sigue hablando. Entonces, no duden en cualquier momento de detenerme y decir, profe, vieras que parece que está hablando en lenguas muertas, que está hablando en arameo antiguo. Entonces, y no le estamos entendiendo. Entonces, ustedes dicen, ok, entonces va de nuevo. Y todo este rodeo es porque esa palabra logos, por ejemplo, es una palabra que usa mucho la gente de Phil, que es una palabra que está en español, eh, y no es normal, ¿no? Que el uso convencional del lenguaje se use logos, es una palabra que se puede traducir como pensamiento, pero no es la única traducción posible, ¿verdad? De hecho, tiene 123 traducciones posibles del griego. Entonces, en filosofía se habla de la distinción entre el mito y el logos, ¿verdad? Mito sí es una palabra más probablemente están más familiarizados, eh, pero logos puede significar pensamiento, pero también puede significar conocimiento, conocimiento racional. O sea, puede significar muchas cosas. Es logos. Vamos a retener esa palabra. Esa es la primera palabra de la mano que escucharon. También la superstición religiosa, el nacimiento de la ciencia, hasta la modernidad en la conformación de la conciencia social y política como crítica a los modelos establecidos desde el materialismo histórico. Con ello se busca una reflexión sobre los principales problemas filosóficos sociales relacionados con el origen y desarrollo de la conciencia social desde diferentes momentos históricos en la que se enfatiza también la transformación de las relaciones sociales de la conciencia. La determinación y la conformación de la conciencia social constituye un pilar y un fundamento particularmente importante para una disciplina con alto componente crítico-práctico, como es el caso del trabajo social. El referente de estos contenidos es el tema generador del tercer año de la carrera, intervención profesional del y la trabajadora social ante las demandas de las clases subalternas, ante los problemas asistenciales y desarrollo social del Estado, en el contexto de las políticas sociales contemporáneas. Esa es la descripción del curso. Objetivos del curso. Objetivos generales del curso. Comprender las relaciones que hay entre la vida cotidiana y la conciencia social. Eso es lo primero que vamos a ver, es decir, cómo opera eso. 2. Determinar las bases estructurales que permiten las distintas formas de la conciencia social. 3. Establecer cuáles son las relaciones entre filosofía, ideología y de una teoría de la conciencia, que se pueden parecer, pero no son lo mismo. Entender las relaciones sociales posibles entre la conciencia individual y la conciencia colectiva, qué tipo de relación hay entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. 5. Determinar la significación y las condiciones de posibilidad de la conciencia sociohistóricamente situada. Objetivos del aprendizaje. Los estudiantes comprenderán cuáles son las relaciones entre la experiencia cotidiana, el sentido común, las distintas formas de conciencia social. Ahí aparece otra palabra que no, el sentido común, importante.
No les voy a explicar todavía qué es el sentido común, pero lo vamos a volver a ver. Las estudiantes aprenderán cuáles son los fundamentos sociales que explican las distintas formas del conocimiento social. Los estudiantes comprenderán las diferencias entre filosofía, ideología y teoría de la conciencia. Los estudiantes podrán comprender cómo las génesis individuales replican a las génesis sociales. Y los estudiantes comprenderán y determinarán las relaciones entre la objetividad del pensamiento y el lugar social de la enunciación política. Esos son los objetivos del aprendizaje. Son las cosas que van a aprender a lo largo del curso. Objetivos específicos: analizar la conformación de la conciencia social como un proceso progresivo y complejo desde formas de organización prehistóricas y su referencia en nuestro contexto social. Estudiar las principales teorías de la conciencia como un fenómeno filosófico y científico. Establecer las relaciones entre la filosofía y la teoría de la conciencia en la antigüedad. Examinar los principales problemas relacionados con la conformación de la conciencia social en la Edad Media. Comprender los principales aportes relacionados con la conformación de la conciencia social en la modernidad. Entender las relaciones sociales posibles entre la conciencia social, la conciencia individual y la conciencia colectiva. Aquí, esos son los objetivos. Y bueno, aquí están las unidades temáticas, la forma de la conciencia, definición de conciencia, su relación con otros campos del saber, vínculo entre la conciencia individual y la conciencia social, mitos y logos, el papel de las neurociencias, la conformación de la conciencia en la antigüedad, el surgimiento de la conciencia en la prehistoria, la forma de la conciencia antigua en Grecia, filosofía y religión, una nueva conciencia, conformación de la conciencia social entre la superstición religiosa y el nacimiento de la ciencia, recorrido histórico de la conciencia en la Edad Media, la superstición religiosa y la forma de conciencia, el surgimiento de la ciencia y la forma de conciencia, código cartesiano, la formación del sujeto, la modernidad y la conciencia social, la ilustración y la conformación de la conciencia social y política, relaciones sociales entre la conciencia individual y la conciencia colectiva, aporte de la crítica marxista y la conciencia de clase. Esas son las unidades temáticas que vamos a ver, van a tener más sentido cuando vean el cronograma. Estrategia didáctica. El curso contará con el apoyo de la plataforma institucional de la universidad. Este es un curso alto virtual, es decir, hay 75% de interacción virtual y 25% de interacción presencial. En la página de mediación virtual, los estudiantes podrán encontrar documentos pertinentes al curso, tales como lecturas obligatorias y complementarias, enlaces de video para la discusión, trabajos individuales que podrán cargarlos en dicha plataforma. También vamos a ver películas, porque hay algunas películas que hay que ver para el curso, que tienen que ver con el curso, que son 3, creo que vamos a ver, lo que vamos a usar como parte de los materiales del curso, es decir, junto con las lecturas. Los cursos con modalidad alto virtual permiten incluir un 25% para actividades presenciales. Pueden ser clases, evaluaciones, talleres. Y para eso se procura coordinar con los estudiantes con la oficina de registro. Nosotros ya tenemos coordinados los exámenes que van a ser presenciales. Entonces, organización administrativo-académica. Este programa es asumido por un profesor del área de filosofía, es decir, yo, con plena integración con los demás docentes del tercer nivel, organizar y realizar actividades conjuntas de formación académica de los estudiantes. Esto de actividades conjuntas con Gravis, que es el otro colega que va a atender este curso, pero en el recinto de Tacares, que puede ser que haya sido su profe de filo en generales, tal vez, con algunos de ustedes. Vamos a ver si hacemos alguna actividad conjunta, eso todavía no lo hemos terminado de cuadrar, pero puede ser que haya alguna actividad conjunta que nos sirva a las dos, puede ser bioforo o algo así. Pero eso se los avisaremos con tiempo, no se preocupen, no se los vamos a avisar 3 horas antes de la clase, les avisamos con tiempo para que hagan las previsiones del caso.
Evaluación, que es la parte que siempre más le interesa a los estudiantes y las estudiantes. La evaluación del curso contiene la siguiente ponderación. Hay 2 exámenes que valen 35%, que van a ser presenciales para regresar a la presencialidad, porque ya hemos escrito demasiados ensayos en compu, así que hay que regresar a escribir a mano. Y si por mí fuera, habría dictados. Ya no se pueden hacer, bueno, sí se pueden hacer dictados, pero no entiendo cómo les podría evaluar un dictado. Pero si me dejaran, podría ser un dictado. Vamos a tener exámenes presenciales, que son el jueves 12 de mayo y el jueves 7 de julio. Están avisadas desde el primer día, entonces hagan las previsiones del caso. Profe, pero ¿qué pasa si ese preciso día empieza el apocalipsis y no puedo salir de mi casa? Bueno, en cuyo caso, si inicia el apocalipsis, pues todos moriremos, entonces no pasa nada. No, es el momento trágico del profe. No, si hay un imponderable igual que con siempre, ¿verdad? Es decir, exactamente igual que si estamos en presencial, si hay un imponderable como, no sé, una enfermedad, un problema en la casa, una imposibilidad material de llegar al lugar porque, no sé, porque hay un derrumbe o sea, todos los imponderables que puede haber en la vida son imponderables y ustedes lo reportan y el profesor los tiene que reprogramar, ¿verdad? Pues eso es. Pero tiene que ser un imponderable válido, aceptable, ¿verdad? Como, profe, el 12 de mayo estaba enferma de gripe y era imposible. Profe, el 12 de mayo tenía una cita médica programada de hace tiempo y no voy a poder ir. Entonces, eso sí. Que no es aceptable. Profe, se me olvidó que teníamos el examen. Eso, digamos, eso no, esa no vale, ¿verdad? O profe, yo pensé que el examen era dentro de 2 semanas y se me olvidó. Esa tampoco, ¿verdad? Es decir, ya saben, está apuntado, lo apuntan en el diario, lo apuntan en la pared, se hacen una camisa que diga el 12 de mayo voy a ir a hacer el examen de filo y se la ponen todos los fines de semana, ¿verdad? Porque ya está hecho. Sería muy divertido hacerse una camisa que el 12 de mayo voy a hacer el examen de filo. Hay una elaboración del mapa conceptual el 12 de mayo, que en principio lo vamos a hacer aquí mismo en sesión virtual. No lo puse para hacerlo en la clase, pero si podríamos programarlo para que se hiciera en la clase, pues puede quedar abierto. En el caso del mapa conceptual, el profesor entregará una semana antes, o sea, una semana antes del 19 de mayo, los conceptos claves y las instrucciones para realizar el producto, ¿verdad? Pero, o sea, si quieren lo hacemos en la clase, pero yo creo que ustedes después de 2 años ya se han acostumbrado a hacer mucho mapas conceptuales y guías y eso en la computadora y usar los programas directamente, entonces creo que les sería más fácil hacerlo virtualmente. Entonces, pero ahí, como quieren, lo podemos negociar. Y hay un folder de lecturas y trabajos que vale 10%, que se entrega el 16 de junio. Que son, a lo largo del curso, de hecho, vamos a hacer un primer ejercicio ahora, eh, que, que vamos a tener materiales de comprensión de lectura, con preguntas y guías que hay que entregar, y eso ustedes lo guardan todo en una carpeta, ¿verdad? Y la suben al final del curso. Pero es de entrega individual, o sea, la resolución de la guía sí es colectiva, porque los voy a poner en grupos para que lo discutan, para que lo hablen, para que den vuelta a la cosa, pero ustedes tienen que tener su guía suyo, ¿verdad? Y subirla ustedes a mediación, ¿verdad? No hay, profe, yo hice el trabajo con fulanito y fulanito lo subió, no hay. O sea, cada uno sube la guía. Criterios evaluativos de los trabajos escritos, fundamentación teórica y metodológica, claridad en manejo de conceptos y categorías. Bueno, estas son 2 cosas que se tienen que ir acostumbrando ahora. Yo sé que este es el primer curso, pero bueno,
como todo primer curso, es importante irse familiarizando, pero también tener claro, en filosofía es muy importante la fundamentación de las cosas, es decir, la explicación de las razones de por qué uno asegura lo que asegura, por qué argumenta lo que argumenta, la fundamentación, cuáles son las bases, cuáles son los criterios centrales con los que uno argumenta algo, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que inclusive esos términos como teoría, términos como método, por ejemplo, que son tan importantes para el trabajo social, dentro de 2 años ustedes van a estar haciendo el marco metodológico con el que van a hacer la tesis, ¿verdad? O el marco teórico con el que van a hacer la tesis dentro de sí, 2 años, 2 años y medio, ya van a estar en ese patín. Y esas palabras tienen un origen filosófico, ¿no? Teoría es teorein en griego antiguo y es el conocimiento de lo abstracto, significa. Eh, o métodos en griego significa el camino. Entonces, ¿verdad? Camino. Entonces, una metodología es la lógica del camino, ¿verdad? O el pensamiento sobre el camino, es lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, como que es como un camino, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cómo llego a Grecia? Ustedes me tienen que decir cuál es el camino para llegar a Grecia. O sea, ¿qué hago? Me voy a la isla del Coco, nado desde la isla del Coco, atravieso Punta Arenas, corro por los bosques y luego llego a Grecia. Ese será el camino más adecuado para ir a Grecia. Uno puede llegar a Grecia así, sin duda, ¿verdad? Yendo primero a la isla del Coco y nadando desde la isla del Coco, abrazo hasta el país y de ahí cruzar las montañas y llegar a Grecia. Pero Kelly o Wendy podrían decir, profe, sí, usted puede llegar ahí, pero más fácil se agarra la parada, se agarra el bus en el centro de San José, ¿no? Igual va a llegar. Entonces, eso es el camino, es pensar el camino, pensar el método. Y eso que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, también se hace para la investigación social. Entonces, fundamentación, claridad y manejo en los conceptos y las categorías. Esto es muy importante porque es esto que les había dicho que tiene que ver con la Mara, ¿verdad? Que es ahí, nosotros nos comunicamos con palabras siempre, ¿verdad? Pero no todas las palabras son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay palabras que designan cosas inmediatas, ¿verdad? Como vaso o como casa, ¿verdad? O como camisa. Eh, y hay otras cosas eh, que describen cosas más complejas que una casa o una camisa, eh, que puede ser categorías, que son clasificaciones, eh, por ejemplo, la categoría joven, ¿verdad? La categoría estudiante, ¿verdad? Estudiante y joven es una cosa más compleja que fácil, ¿verdad? O hay conceptos, ¿verdad? Que los conceptos no se, no se ven, solo se pueden pensar, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es un concepto? Para ponerles un ejemplo. Clase social es un concepto. ¿Por qué? Porque usted no puede ver las clases sociales, ¿verdad? Usted puede ver los signos de las clases sociales o los efectos de las clases sociales, ¿verdad? Usted puede ver un señor con un megáfono, ¿verdad? O puede ver una señora en una barricada, o puede ver
un campesino cortando un alambre de púas. Eso es lo que usted puede ver, ¿no? Pero el campesinado o la clase obrera o la burguesía, son nombres de la clase social, conceptos de las clases sociales, usted no los ve, no los puede ver. Usted puede ver los signos, los efectos. Los conceptos solo se pueden pensar, ¿verdad? Entonces, eso cuando saber qué es lo que significa un concepto, usarlo adecuadamente, no usar, evitar lo que ya vamos a ver más adelante, lo que se llama el uso vulgar de un término. Es decir, hay muchos términos que nosotros usamos y los usamos vulgarmente, se le dice, o se le dice en filosofía, que vulgar no, la palabra es medio rara porque en el uso vulgar del término vulgar, vulgar significa como, se usa como para, como indecente, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Probablemente cuando ustedes hayan oído alguna vez la palabra vulgar, lo usan como sinónimo de indecente, ¿no? No sea tan vulgar, no diga tal palabra, ¿verdad? O no sea tan vulgar, no haga eso. Como en ese sentido, como el sentido de falta de decencia, como falta de decoro. Pero vulgar lo que quiere decir es un, el uso técnico del término vulgar. Vulgo significa pueblo, es una palabra latina que significa pueblo. Y lo que quiere decir es el habla vulgar, ¿verdad? O la vulgata, que es otro término latino para referirse a la Biblia, es la forma en la que habla el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Para diferenciarlo de el lenguaje que usaban los sacerdotes, las clases letradas, los ricos, los científicos, ¿verdad? ¿Y por qué eso era importante? Porque hay palabras que nosotros usamos, nos comunicamos con ellas, como por ejemplo vulgar, por ejemplo, pero lo usamos como para comunicarnos prácticamente con las personas, no pensamos mucho qué es lo que significan esas palabras, ¿verdad? Y hay usos conceptuales de la palabra, usos técnicos de la palabra. Y aquí eso, y en los próximos 4 cursos que ustedes lleven conmigo, el profesor va a ser muy insistente en que eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, tal vez que es muy fácil. Nosotros o ustedes puede ser que usen como sinónimo, eh, por ejemplo, pobre y obrero, por ejemplo, porque la mayoría de obreros son pobres, eh, pero significan lo mismo, ¿verdad? O humilde y pobre, ¿verdad? O clases bajas y clase obrera, ¿verdad? Y eso se entiende cuando uno está hablando, pues se entiende lo que quieren comunicar. Si quiere comunicar algo como rápido, ¿verdad? De alguien, era como, ah, sí, es que yo me topé y era una señora muy humilde y yo le dije tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces todo el mundo entiende qué es lo que qué es lo que quieren decir, ¿verdad? Qué es lo que quieren comunicar, pero ese uso vulgar del término, ¿verdad? Ese uso coloquial, ese uso popular del término no tiene por qué ser un uso riguroso, conceptual del término. Entonces vamos a distinguir eso, los usos conceptuales, técnicos, rigurosos, del uso vulgar, el uso coloquial de los términos, ¿verdad? La capacidad de análisis y de criticidad. Aquí es otro uso técnico, porque cuando uno oye la palabra crítica, en costarricense críticas es como sinónimo de criticón, como de alguien que no se puede callar, ¿verdad? Como, ay, ¿por qué usted es tan criticón? ¿Por qué no quiere que gane la Cele? ¿No? ¿Por qué usted es tan criticón? ¿Por qué no le gusta Betty la Fea? Ya, déjeme ver la novela. Usted no sé si todavía ven Betty la Fea, fue una gran novela en juventud. Como eso de, ay, ¿por qué no le gusta Avatar? Usted sí que es criticona. Como en ese sentido, ¿verdad? Como es un poco como insulto. Entonces,
si usted le dice a alguien que esa persona es muy criticona, y uno cree que es algo como malo, ¿no? Que es una persona difícil de tratar o incómoda en el trato, ¿verdad? Como eso es lo que uno entiende que le están queriendo decir. Como que no se le puede quedar bien nunca. Pero eso es esos dos términos, análisis y criticidad, por ejemplo, son dos términos técnicos. No cualquier cosa es un análisis, ¿verdad? Es decir, bueno, ayer que fue el partido, ¿verdad? Dice, ahora vamos al análisis arbitral con Ramón Luis Méndez. Entonces llega Ramón Luis Méndez y dice, el árbitro no sé qué, no sabe, bla, 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 ¿verdad? Eso no es un análisis, ¿verdad? Eso es Ramón Luis Méndez hablando. Cualquier persona hablando no es un análisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el análisis es la separación en partes de un todo complejo. Eso es un análisis, ¿verdad? Cuando usted analiza algo, es porque toma algo y lo divide en partes cada vez más sencillas con el objetivo de comprender. Eso es un análisis, ¿verdad? Entonces, no cualquier comentario ni cualquier opinión de alguien sobre algo es un análisis, ¿verdad? Un análisis es una cosa técnica, conceptual, es separar las cosas desde un punto de vista analítico para poder comprenderlas mejor, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en el curso de Roberto se quedaron todos los estudiantes. Vamos a analizar por qué en el curso de Roberto se quedaron todas las estudiantes. Vamos a separar cada grupo a ver si es una cosa que tiene que ver con la edad, es una cosa que tiene que ver con el cole de procedencia, es una cosa que tiene que ver con el acceso a la tecnología. Y luego llegamos a la conclusión de que en realidad, no sé, todas las personas que ya llevaron filo en el college tendían a salir mejor en el curso de Roberto y los que no llevaban filo en el college tendían a salir mejor. Entonces un análisis. Dice, Roberto, mira, parece que la gente que ya llevó filo en el college sale mejor que los que no han llevado. Entonces deberías tomarlo en cuenta para que la próxima vez no se te quede todo el mundo. Eso es un análisis, ¿verdad? Porque es un fenómeno complejo, porque la gente se quedó en el curso de Roberto sobre la base de la descomposición en elementos más sencillos, ¿verdad? Esa es la idea, el análisis. Y la crítica es el establecimiento de los límites y las posibilidades de algo, ¿verdad? No es decir, qué feo vestido el que tiene la vecina, eso no es crítica, ¿verdad? Aunque sea verdad que el vestido está feo, ¿verdad? Crítica es establecer cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de un fenómeno. Calidad de los trabajos escritos, presentación, coherencia de ideas, ortografía, redacción, uso de fuentes, citas bibliográficas. Esto es muy importante, no pierdan puntos por eso, porque esos son los puntos más fáciles de agarrar. Tengan cuidado, tengan esmero en entrega de sus trabajos. La presentación bien, la portada bien, su nombre, su número de carnet, que las ideas sean coherentes, que la ortografía esté bien, que la redacción esté bien. Es muy importante la ortografía y la redacción en estos 2 años que llevamos de pandemia. Eso había un debilitamiento de ese talento, porque Word lo corrige a uno. La verdad, la ortografía y la redacción se logran cuando usted escriba a mano las cosas. Y porque hay una cosa que tiene que ver con la memoria mental. El uso de fuentes y citas bibliográficas, siempre citas bibliográficas, es decir, la normativa APA bajo el brazo, como si fuera, no sé, el sándwich del almuerzo, ¿verdad? Es decir, así como ustedes no olvidan nunca el sándwich del almuerzo, no olvidan nunca la normativa APA. Eso es muy importante, ¿verdad? Y ahora les puede parecer, profe, pero ¿por qué eso? Eso es un formalismo, ¿por qué me califica esas cosas? Y ya verán que dentro de 2 años y medio, cuando estén escribiendo la tesis, van a decir, ah, claro, eso es muy importante que lo aprendiéramos en 3er año, porque si no, no vamos a poder hacer la tesis. ¿Sí, Francini? Buenas tardes, profe. Quería preguntarle la versión que utiliza usted de APA APA, 7. de la 7, okay. APA 7. Y además, si usted pues considera alguna cuestión especial que sea de su curso para la cuestión de APA. Esto ¿Cómo? porque en algún curso un profesor pedía como un requisito adicional de APA, ¿verdad?
Eso fue ahí todo un tema, pero, ¿Cómo en por qué? ejemplo, en la citación de las tesis. Entonces era diferente, lo consideraba que había que agregarle algo ahí adicional a lo que decía APA. Entonces, si usted tiene alguna consideración como esas, No, no, APA está, 7. está bien, profe, muchas gracias. No, vean, lo de la bibliografía es, yo sé que eso parece necesidad de los profes. Cuando uno es estudiante me dice, pero ¿por qué me ponen a hacer eso? Y yo lo entiendo, aunque no parezca, hasta hace relativamente poco el profe era estudiante, bueno, todavía soy estudiante, ¿verdad? Pero bueno, ya no, ya no. Vean, la bibliografía es para que si yo estoy leyendo y estoy leyendo un argumento de ustedes, ¿verdad? Y ustedes dicen, Sun Tzu dice en El arte de la guerra que el verdadero ganador de la guerra es aquel que gana sin ir al combate. ¿Verdad? Y yo digo, ¿será verdad que Sun Tzu dijo eso? ¿Y dónde lo dijo? Yo no estoy seguro que eso sea así. Entonces, si ustedes no lo citaron bien, yo no puedo confirmar que eso que están diciendo está bien, ¿verdad? En, pero si el profe dice, yo creo que eso que está diciendo Natalia no es verdad, eso no lo dice Sun Tzu, eso lo dice Maquiavelo, pero Natalia citó bien y dice, es esta edición, con esta página, con esta numeración, yo lo voy a ver, lo voy a buscar y dice, es verdad lo que está diciendo Natalia. El que está equivocado era yo, la referencia está correcta, ¿verdad? Entonces, si quien les está leyendo a ustedes puede ubicar la referencia que ustedes están usando, está bien. Piensen en eso, ¿verdad? Piensen en que si mañana yo le entrego este ensayo a mi abuelita va a poder encontrar la referencia de Sun Tzu que yo hice, o la referencia de Maquiavelo que yo hice, o la referencia de Kant que yo hice. Si ustedes ven en su ensayo y dicen, mi abuelita no podría encontrar esta referencia, está mal citado, entonces hay algo que no están haciendo bien, ¿verdad? Entonces, si el profe puede encontrar dónde está la cita, bien. Si el profe no puede encontrar dónde está la cita, mal, ¿verdad? Y no hay ningún requisito especial, eso, APA 7, que sobre todo es importante porque cada vez hay más, digamos, cuando yo hice mis trabajos, y lo único que se tenía que citar eran artículos, tesis, libros y artículos de periódico. Y ya, eso era, ¿verdad? Pero ustedes ahora pueden citar videos, videoconferencias, comentarios de Facebook, Twitters, ¿verdad? O sea, hay un montón de más material que les puede servir de una investigación y tienen que aprender a citarlo. Porque si yo no puedo encontrar dónde es que está ese video de TikTok que Francine está hablando, no puedo dar por válido que eso es una fuente, ¿verdad? Y para eso sirve APA, sobre todo, para entender eso. ¿Cómo cito una presentación de PowerPoint del profesor? ¿Cómo cito un tweet de Carlos Alvarado hablando sobre la ley de empleo público? ¿Cómo cito una videoconferencia de Rodrigo Chávez sobre la campaña electoral? Todos esos son materiales que ustedes pueden ser que usen para sus tesis. Entonces, mejor aprender a hacerlo ahora, ¿verdad? No pueden poner, Rodrigo Chávez dijo en una conferencia de prensa que tal y tal cosa, aunque fuera verdad, porque ¿cómo yo confirmo eso? Que lo que están haciendo, lo que están diciendo es eso, ¿verdad? Entonces es, ¿verdad? No es como necedad de los profesores o gusto por ponerles a hacer más trabajo del que tienen que hacer, sino que tienen una utilidad en la producción del conocimiento. Ok, normas de evaluación, el curso se rige por el reglamento de régimen académico estudiantil, se aprueba con un 7. Por otra parte, según el régimen académico estudiantil, los estudiantes que obtengan 6 o 5 tienen derecho a realizar una prueba de ampliación, en lo cual se evaluarán todos los contenidos del curso y deberá optar por una nota 7 superior para aprobar el curso. Vean la otra cosa aquí antes de las evaluaciones y del cronograma. Bueno, este cronograma. Vean, la otra cosa que es importante que lo tengan claro porque además es un problema, digamos, o sea, que no lo tomen, a ver, no lo tomen como una acusación o como una cosa así como matona del profe,
sino que es un problema real, entonces creo que es mejor hablarlo, que es desde que empezó la pandemia hay un registro que está registrado sociológicamente, pero además a mí personalmente me ha pasado más. Hay una tendencia a que haya más plagios dentro de los trabajos, ¿verdad? Eh, y, yo llevo 13 años de dar clases en la universidad. Los últimos 2 años es la primera vez que me pasa que en casi todos los cursos hay plagios. Y eso está muy mal porque, bueno, primero por una cosa puramente egoísta de cada uno de ustedes, que es el plagio se considera en la universidad una falta grave. No es, qué sé yo, no es decirle, no sé, no es una cosa menor, ¿verdad? No es, qué sé yo, mover una silla que no tenían que mover. Es una falta grave. Y la falta grave en la universidad puede implicar entre 6 meses y 6 años de suspensión del sistema universitario, ¿verdad? 6 meses o 6 años, no de la UCR, no de la carrera, del sistema universitario público, ¿verdad? Es decir, de la UCR, de la UNA, del TEC, de la UNED y de la UTN, ¿verdad? Entonces, no lo hagan. Es decir, el riesgo es demasiado grande para hacerlo. Y además, si ya tienen la fuente y ya tienen el material, cítenlo. Nada les cuesta no citar, ¿verdad? Porque además hay una cosa como, ahí sí, digamos, ya no solo la cosa egoísta de que el riesgo es mucho, la universidad lo penaliza mucho, es una falta muy grave, o sea, casi tan grave como que si le pegaran a un profesor, ¿verdad? Pero además es un problema un poco moral, que es, te estás cepillando el trabajo de otra persona, ¿verdad? Y a ustedes tampoco les gustaría que les hagan eso, ¿no? Como que ustedes se esfuercen, hagan un trabajo, pongan el esmer y pongan la investigación y se la reconozcan a otra persona, como si fuera, como si su trabajo no fuera valioso, ¿verdad? Eso es una de las cosas más frustrantes que hay en la vida. Digamos, ojalá que ustedes nunca tengan esa experiencia, nunca la tengan que sufrir, pero la experiencia como que alguien se robe el trabajo que uno hizo o que se le reconozca a otra persona el trabajo que uno hizo, es una experiencia muy frustrante, muy frustrante y muy, ¿cómo decirlo? Muy desmotivante para el desarrollo profesional de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ojalá que nunca les pase eso, ojalá que siempre tengan buenos jefes y gente que los motive y que les reconozca y eso, ojalá que esa sea su vida profesional. Pero entonces, si aspiramos a eso, pues no lo hagamos. Nada más, si alguien hizo el trabajo de hacer el ensayo de investigación, nosotros decimos, esta fundamentación viene de estas señoras que se esforzaron mucho para hacer este trabajo, yo lo estoy agarrando. Entonces, no se arriesguen, porque además los profesores usamos un programa que se llama Turnitin, que es un lector de eso. Entonces, yo sé que en este país, por una extraña razón que luego podríamos discutir, la gente considera que los vivos son gente de admirar, como que ser vivo está bien, ¿verdad? Como la gente que es suficientemente lista como para saltarse las leyes y que las leyes no le hagan nada, es una cosa de admirar, como, no sé, escaparse del país 10 años y regresar cuando ya no puede ser uno juzgado, o no sé, ser expulsado de su trabajo por acoso sexual y luego regresar al país para intentar ser presidente del país. ¿No? Yo sé que eso es muy admirado porque la gente dice, no, que vivo, ¿no? La ley no le aplica. Pero yo creo que eso es una de las cosas más desagradables que tiene la cultura costarricense, digamos, la celebración de quienes no cumplen las reglas, que son reglas para todos, ¿verdad? Y que todos tenemos que responder y que son una base de la convivencia mínima que tenemos que tener entre nosotros, ¿verdad? Entonces, no apuesten a ser vivos o ser vivas. Hagan su trabajo como tienen que hacer.
porque de por sí es lo que todo el mundo hace, excepto los que se creen muy vivos y muy listos, creen que las leyes no le aplican a ellos. Y bueno, ahí está el cronograma. Estas son las primeras lecturas, luego viene Semana Santa, y bueno, ahí está, vamos a leer, esto es un propedéutico sobre filosofía, luego vamos a leer a Carl Sagan para estudiar la ciencia, la diferencia entre la ciencia y el pensamiento supersticioso y las pseudociencias que se llaman. Luego vamos a estudiar a Jeremy Rifkin para ver las distintas formas de la conciencia. Y aquí me falta una cosa. Bueno, luego vamos a estudiar a varios autores, a Kant, a Marx, a Lukács y a Molina Petit, para ver la ilustración, la modernidad, la ilustración, la teoría del materialismo histórico y la interpretación feminista de la filosofía. Y ya, y ahí están los conceptos, las bibliografías y tal. Y eso es de la presentación del curso. No sé si hay preguntas, dudas. ¿Está claro el programa? Randy dice que sí, Jolene dice que sí. Hagan así para saber que el programa está claro, que no hay ninguna duda. Sí, profe, todo claro. Todo claro. ¿Qué prefieren del mapa? Bueno, los exámenes ya saben que sí van a ser presenciales. ¿Qué prefieren del mapa conceptual? ¿Hacerlo así virtual o hacerlo presencial en clase? Para hacerlo con cartulina a la vieja usanza. Profe, en mi caso yo sí lo prefiero virtual porque yo soy del arte, entonces sí me da como brillo estar a cada rato viajando. Entonces sí preferiría hacerlo. Vos no estás en San Ramón ni estás en tu No, casa todavía. ajá, yo soy de Nicoya y estoy aquí en Nicoya porque en Reci no estaban aceptando a estudiantes que llevaban como alto virtual, por ejemplo, en nuestro caso. Solo bimodal o bajo virtual. Así, Y las prácticas suyas, ¿cómo que les quedaron sí, este año? ¿O todavía están en sí, eso? sí tenemos que ir para hacer trabajo de campo, pero ya como intervención como tal, sí sería el otro ciclo. Entonces, sí voy a tener que viajar algunas veces, pero no tanto como para tener que estar. Ok, está bien. El mapa es en grupo, ¿y de cuántas personas tiene que ser el grupo? No sé, van a ser, ¿cuántos son ustedes? 23. Supongo que van a ser 5 grupos, pero no vamos a hacer el mapa desde ahora. Lo vamos a hacer el mapa, que esto es parte de las maravillosas invenciones didácticas del profesor Roberto Herrera, que Zoom va a decidir el mismo día quién va a ser su equipo de trabajo, para que no haya free riders, se le dice en inglés. En español la traducción es pésima, que es como alguien que cabalga solo, sería la traducción. Pero la expresión en español que yo usaba, tal vez no es la más elegante, pero es la que probablemente ustedes estén familiarizados, porque free rider seguro no es una expresión con la que ustedes estén familiarizados, que es montado, es la expresión que se usaba, que es alguien que no hace su trabajo y hace que otras personas hagan su trabajo, ¿verdad? Como cuando uno se monta en un caballo o en un burro, ¿verdad? Y que tal vez no es la mejor forma de decirlo, es más elegante como se dice en inglés, pero ustedes no saben con quién les va a tocar hacer el mapa conceptual. Entonces puede ser que les toque con la estudiante que hace todos sus apuntes, tiene todo en nota, siempre participa, siempre está sharp y atenta a todas las cosas que tiene que hacer, o puede ser que te toque con quien no es así. Entonces, no sabes.
Entonces mejor haces el trabajo por mí, porque no sabes con quién te va a tocar. Te puede tocar un supergrupo, te puede tocar un grupo más o menos, te puede tocar un grupo malo, dependiendo. Entonces, ¿verdad? Es una tómbola. Entonces no es trabajo. Lo único que van a saber una semana antes es cuáles son los conceptos. Eso sí lo van a saber. Y más o menos qué es lo que se supone que tiene que tener. Pero no saben con quién van a trabajar. Así que no hay que hacer el grupo todavía. Entonces, si les parece, salvo que la mayoría del grupo tuviera una objeción, pero a mí el argumento de Kelly me parece bien, me parece. O sea que si todavía no está todo el mundo ya de regreso, mejor hacemos el mapa aquí, y también porque, bueno, a mí es que yo es que estoy deseando regresar a todas las formas no digitales de enseñanza, como la cartulina y así, y el compás de metal. Pero también dice, se hacen cosas muy chidas, ¿no? En línea, y está bien. Yo he visto que hay otros cursos que hace gente, que los chicos y las chicas hacen trabajos muy bien pensados y muy inteligentes. Entonces, quedamos así. Quedamos que el mapa conceptual lo hacemos acá mismo. Entonces, si les parece, hacemos así. Yo ya dejo decretado eso así. Listo. Bueno. Entonces, ahora, después de todo esto, vamos a... son las 2:25. Vamos a hacer el corte de clase, porque tenemos una actividad que, para que ya vayan entrenando las cosas que tienen que ver con el folder de lectura, que es, tenemos en mediación, tenemos esta lectura, ¿verdad? Para que la bajen de una vez. Y bueno, la lectura hay que leérsela, ¿verdad? Y luego vamos a hacer una cosa, ¿vale? Un ejercicio. Pero bueno, vamos a quedar aquí y regresamos a las 3 a clases, ¿les parece? O sea, De acuerdo, profe. Sí. Sí. Entonces a las 3 regresamos a clases. Voy a cortar aquí en este momento. Ok. Entonces vamos a pasar a dividirnos, y tienen hasta las 3:20, hasta las 3:25 para leer y discutir eso, y volver aquí al plenario para, para discutir eso. Entonces, bueno, como esta parte es trabajo así, no lo voy a grabar. Ahora vamos a ver qué discutieron cada uno de ustedes. Le vamos a preguntar a el grupo de Daniela, Catherine, Kesley y Priscila. Es un niño Pinocho. Profe, nosotros estuvimos conversándolo y llegamos a un acuerdo en que sí, porque en este caso Pinocho cuenta con la conciencia, digamos, que caracteriza a los seres humanos. Entonces, a pesar de que él no presente como todos los rasgos físicos, biológicos de un niño, ¿verdad? Normal, ser humano normal, sí cuenta como con esta conciencia, esa capacidad para razonar, para pensar, para hablar, para todo. Entonces, sí. Pero también estábamos discutiendo de que si realmente podría ser más bien como parte de la conciencia del señor, de Maese Cereza, creo que es que es. De Maese Goro. Porque, ajá, digo, porque él al principio duda de si realmente lo que está escuchando y todo es verdad o no. Entonces, sí, eso fue lo que discutimos básicamente. Que sí, porque tienen conciencia de niño. Sí.
Ok. André, Joana, Viviana y Joyly. ¿Qué opinan de lo que acaba de decir Daniela, Catherine y Kesley? ¿Qué opinaron ustedes? Profe, yo no sé si mis compañeros alguno iba a decir algo, pero creo que llegamos como a una conclusión parecida, que él conscientemente llegaba a actuar como un niño. O sea, sus cosas, sus pensamientos y todo eso eran como de niños y no analizaba la vida como un adulto o así. Entonces, podría llegar a decir que sí. O sea que sí es. ¿Y Emily, Francine y María y Melina? Bueno, nosotros ahí tuvimos una discusión sobre si era o no era, ¿verdad? Al final concluimos que no es un niño, aunque tiene las características para hacerlo, porque habla, camina, hace berrinche, tiene emociones también como la risa o el miedo, pero no es un niño, sino que es un muñeco que ha sido tallado a partir de un niño, o sea, no, no es un niño. Francine y... Ok. Dicen que no es un niño. Tenemos dos nos y un sí. Y Daniela, Erika, Maikelin. ¿Dije bien tu nombre? ¿Es así como es? Michaelin, profe, se dice como se Ma escribe. Maikelin. Ajá. Maikelin. Ok. Disculpa que lo haya dicho mal. Maikelin, Michaelin, profe. Daniela, Erika y Paula. Bueno, profe, nosotras también consideramos que sí, porque él también tiene esa conciencia de niño, digamos, solo que es como un niño más rebelde, que no quiere estudiar, que piensa en comer, en divertirse. Entonces, también creemos que sí es niño. Ok. Y Derek, Gretel, Milagros, Natalia y Wendy. Bueno, profe, qué interesante. Qué interesante todo lo que dicen los compañeros, ¿verdad? Porque hay unos que tienen sí y no, y uno escuchando, uno se dice, ¿será que yo pensé bien, pensé mal? Pero yo creo que todas son válidas las respuestas. Vean, nosotros llegamos a la conclusión de que sí podría ser un niño, porque aunque digamos, en el cuento se ve como que el grillo le dice, como metafóricamente, que él le da lástima porque es de madera, ¿verdad? Porque no es como un niño físico normal y que tiene la cabeza de madera. Entonces, aunque él lo dice eso, si uno lo toma muy literal, es como si no fuera un niño, ¿verdad? Pero digamos, si uno como que lee bien y se da cuenta de que a pesar de todo, Pinocho siente, que tiene sentimientos, que piensa, digamos, que él actúa, que no solamente es un trozo de madera que hay pico, y él actúa en base a sus sentimientos. Creo que te viste un poco cortada. No sé si solo yo o el resto de compañeros, Sí, güey. pero, Se le cortó un pero, poquito. pero lo que entiendo es que el grupo de Derek, Gretel, Milagro, Natalia y Wendy dicen que sí, porque actúa como niño. O sea, tenemos 4 nos y un sí de, de, del grupo. Entonces, concluimos que ¿qué? Que sí, porque la mayoría dice que sí. Ok, pero la pregunta sería para mí, vamos a preguntarle a, no sé, a Erika, si baja. Si la mayoría dice que sí es un niño, ¿por qué es importante el cuento? O sea, ¿qué rayo? ¿En qué radica? Sí. Es decir, si es un niño que corretea por ahí, ¿por qué es tan importante ese cuento? ¿Por qué 150 Mm, años después lo seguimos leyendo? Tal vez por el hecho de, yo lo veo por el lado del grillo, digamos, de que es la conciencia, que tal vez, digo, uno no, viéndolo por ese lado, no hace tanto caso a la conciencia y es la que siempre le está diciendo a uno, ¿verdad? ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo hacerlo? Y uno sigue haciéndolo de la manera incorrecta y no pone tanta atención por ese lado. Pensándolo así, no sé. Muy bien, Erika acaba de decir algo muy importante que debería ir al final de la reflexión, pero ya lo tiró ahora. Efectivamente,
ese grillo es probablemente la conciencia más famosa de la historia de la literatura, ¿verdad? Porque este curso se llama Teoría de la Conciencia Social. Entonces, obviamente lo primero que tendríamos que hablar es, bueno, ¿qué es esa cosa, la conciencia? ¿Verdad? Porque es un curso sobre teoría, conciencia, social. Entonces vamos a ir con conciencia. ¿Cuál es la conciencia más famosa que hay? Pepito Grillo. El grillo. Está muy bien, Erika, pero o sea, está muy bien lo que dijo Erika, pero no está bien a lo que yo le pregunté, que es, si es un niño, ¿por qué es famoso el cuento? O sea, que tiene importante ese cuento si es un niño. Ya, un niño que corretea y que hace travesuras. Kesley. Profe, yo creo que lo que hace que nos llame tanto la atención es precisamente que nos hace cuestionarnos, digamos, qué características nos constituyen como personas, ¿verdad? Como seres humanos, de si es realmente las características biológicas, físicas, en este caso que no tuviera que ser de madera, ¿verdad? O si es algo que va mucho más allá. Entonces siento que es precisamente eso, digamos, como que nos pone a pensar de qué es lo que nos hace humanos, digamos, que nos hace ser pues, personas. Muy bien, Kesley. Una bolsa de jocotes para Kesley. Claro, la pregunta es, bueno, porque sí, Pinocho es un niño, es decir, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? ¿Verdad? Melina y alguien más pidió la palabra, pero no sé quién. Profe, yo, Francine. Ah, Francini, sí. Profe, de hecho, ahora que Kelly dice eso, nosotros mencionábamos eso, porque en un momento dijimos como él no tenía orejas, entonces una compañera decía sí, pero eso no, por ejemplo, si un niño no tiene una pierna, no hace que no sea niño, digamos, no lo hace menos niño, por decirlo así. Entonces, ahora que Kelly decía eso, creo que y está como el punto ahí primordial, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza a un ser humano como un ser humano, digamos? Muy bien. Francini. Sí, de hecho también comentábamos que hay una cuestión social muy importante, porque para el creador de Pinocho, ¿verdad? Bueno, él lo consideraba un hijo, un niño, digamos, él lo consideraba como un niño, pero la sociedad, los vecinos, ¿verdad? Como seguimos el cuento, lo veían como un muñeco, entonces tiene que ver también mucho con la opinión o con, por ejemplo, con la cuestión social también. Claro, hay una cosa que uno dice como que tiene que ver con la sociedad, pero bueno. Pero entonces, digamos, si yo digo, hola, esta es mi hija, les presento a mi hija, eso significa que es mi hija. O sea, si yo la trato como mi hija, ¿no? La arrullo, digo, ay, qué linda mi hija. Ya le di un besito en la cabeza, eso lo hace mi hija. No, no, claro que no, profe, porque digamos hay una serie de características, como hablábamos con los compañeros, y que hacen que sea o no sea, ¿verdad? A pesar de que alguien lo visualice de esa manera. ¿Cuáles son esas cosas que lo hacen a uno decir? Porque, ojo en una cosa, hay una, o sea, Kesley lo dijo muy bien, en el sentido que, claro, el cuento lo que pregunta es qué es lo que nos hace, qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano, ¿verdad? Y por eso, eso es una de las cosas que, bueno, que de lo que trata el libro, ¿verdad? Que es un libro sobre una reflexión sobre eso. No solo sobre eso, pero también sobre eso, lo hace pensar uno sobre eso. Pero una cosa que Collodi invita a pensar es, bueno, ustedes lo dijeron muy bien, ¿verdad? Creo que Melina es, bueno, si alguien no tiene orejas, no por no tener orejas, no sería un ser humano. Es decir, la mayoría de seres humanos tienen orejas, pero si alguien no tiene, uno diría, bueno, es un ser humano, está bien. Melina pone otro caso, que es, bueno, si alguien no tiene un pie, por ejemplo, pues la mayoría de seres humanos tienen dos pies, pero si uno no tiene un pie, pues igual, ¿verdad? Ahora, Collodi aumenta la apuesta en el debate que es, y esto es lo que es diferente, pues yo les preguntaba
La mayoría de ustedes, solo un grupo, ojo, no por decir que no era, ¿verdad? Quedaron 4-1. Pero ¿qué es la gracia de Pinocho? Es que es un niño de madera, ¿verdad? O sea, no es un niño que tiene una prótesis, que obviamente un niño que tiene una prótesis es un niño, nadie lo duda. O un niño que perdió las orejas o que no tiene orejas es un niño, también, ¿verdad? Nadie lo duda. Pero, por ejemplo, creo que fue Wendy la que dijo esto. Dice, ¿tiene sentimientos? ¿Cómo sabemos que tiene sentimientos? Si es de madera. ¿Qué tiene que ser de madera? ¿Qué importancia tiene que sea de madera? No que tenga una parte de madera, que sea de madera. Porque eso es importante. Porque Colo dice es un niño, es un pedazo de madera. Porque se supone o se tiene que la madera pues no siente, no nada. Claro, la madera no siente, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes cuando algo las agobia, les produce angustia, les produce dolor? ¿Qué expresiones usa uno? Estoy hecho leña. Estoy hecho leña, es una de las expresiones que se usa. Pero ¿qué otras expresiones usamos para expresar una situación dramática, de angustia, de dolor, de sufrimiento? ¿Qué tipo de expresiones usamos? ¿No usan ninguna? Llorar, No. tal vez. Llorar. No, ¿qué tipo de expresiones? Bueno, lloramos, por ejemplo. Pero esas son las cosas que hacemos. ¿Qué tipo de expresiones usamos? Para referirnos al dolor, por ejemplo. Por ejemplo, a las traiciones. ¿Cómo nos referimos cuando alguien lo traiciona a uno? Cuando alguien lo decepciona a uno. Sentimientos, bro. No se me ocurre la expresión. ¿No usan ninguna expresión ustedes? Me duele en el fondo del alma, lo que me dices. Esa expresión la usa uno, ¿no? Solo dicen eso. ¿Ves? Esta sí es mi hija, que es una niña de verdad. O esta será mi hija. No sé, es confuso. ¿Cómo puedo distinguir entre mi hija y esta botella? ¿Cómo puedo distinguir? Porque nos parecemos. Claro, uno lo puede distinguir porque, por ejemplo, que lo relativo, que es importante que sea de madera, que si alguien es de madera, no siente, no le duele en el fondo del alma, no me parte el corazón escuchar lo que estás diciendo, ¿verdad? No lloro a cántaros por el dolor que me produce, ¿verdad? Profe, ¿Mm? Sí, Jaden. pero tal vez Gwen parte que, por ejemplo, aquí Pinocho al oír eso se enfureció, digamos, estaba muy enfurecido porque el otro, entonces la furia o enojarse, tiene ese. Claro, ¿verdad? El cuento tiene esta cosa que es, bueno, hay una primera reflexión que es, ¿puede un ser humano no ser de cuerpo, de piel, de órganos, ¿verdad? Es decir, algo hecho de madera es un cuerpo humano. Esa es la primera reflexión, ¿verdad? Porque hay una cosa que es el cuerpo puede sentir, la madera no puede sentir. En la historia, Collodi hace que Pinocho se comporte de determinadas formas, sea agresivo y esto. Pero ¿por qué Pinocho se comporta así? O sea, ¿por qué Pinocho no le hace caso a Goro? ¿Por qué mata al grillo?
también tiene sentido porque también podría ser que él no hace caso y no hace esas cosas porque él no siente, digamos. Tal vez si uno lo ve de ese lado, él no tiene esos sentimientos de la empatía y del amor o de la fraternidad y todo eso. Entonces, al no sentir, entonces por eso es que no hace caso y hace solo como lo que él quiere. Claro, porque como no tiene, como no es un niño de verdad, como es un niño de madera y el grillo, porque ¿qué es lo que dice el grillo al final? Es muy interesante. Ese diálogo final no tiene pierde, es muy interesante lo que dice. Dice, pero el grillo, que era paciente y filósofo, no se incomodó al oír esta impertinencia y continuó diciendo con el mismo tono. Y ya que no te gusta ir a la escuela, ¿por qué no aprendes al menos un oficio que te sirva para ganar honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te lo diga?, contestó Pinocho, que empezaba ya a perder la paciencia. Entre todos los oficios del mundo no hay más que uno que me guste. ¿Y qué oficio es ese? El de comer, beber, dormir y divertirme y hacer desde la mañana a la noche vida de paseante en corto. Esa es una expresión, quiere decir no hacer nada, vida de paseante en corto. Te advierto, replicó el grillo parlante con su acostumbrada calma, que todos los que siguen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Mira, bicho de mal agüero, si se me acaba la paciencia, pobre de ti. Pinocho, me das verdadera lástima. ¿Y por qué te doy lástima? Porque eres un muñeco y lo peor aún que tienes cabeza de madera. Al oír estas palabras, saltó al suelo Pinocho muy enfurecido y cogiendo un mazo que había sobre el banco, se lo tiró al grillo parlante. Entonces, ese fragmento, que no aparece en la película de Disney, no matarían a un grillo. Pepito Grillo aparece toda la escena, pero si uno lee la historia de verdad, la de Collodi, en el capítulo 3 matan al grillo de un mazazo. Y no, ¿qué? ¿Pero por qué? Porque la pregunta es, ¿qué es un niño de verdad? Y Pinocho hace lo que hace, dice Wendy, y tiene razón. Claro, ¿por qué? Porque no es un niño de verdad todavía. ¿Por qué? Porque no tiene sentimientos. Pero además, pues no tiene sentimientos morales. Esa es la parte que uno entiende. Decir, no entiende lo que está haciendo. No tiene empatía, no tiene conciencia, no tiene respeto, no tiene valores, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es entonces lo que no tiene? No tiene conciencia. Y por eso es tan inteligente lo que hace Collodi, porque no es un niño de verdad, no porque no tenga un cuerpo, no porque no esté hecho de carne. ¿Sí? No tiene conciencia. Sino que no es un niño porque no tiene conciencia. Y la historia es la historia de cómo Pinocho conquista su conciencia. Y al final se vuelve un niño de verdad, se vuelve un niño de carne y hueso, pero lo que lo hace ser niño no es que se volvió de carne y hueso. Lo que lo hace ser niño es que es consciente, ¿verdad? Desarrolla una conciencia. Y por eso es que se vuelve niño. Ese es el texto de Collodi, ¿verdad? Y Collodi lo escribe porque Collodi además es un educador, es un escritor, lo escribe en un periodo muy preciso de la historia italiana. Es el momento en el que Italia antes no era un solo país, estaba dividido en varios países. Y hablando de eso, vos no tienes que hacer una tarea. Pero es que estabas hablando de Pinocho y todo muy interesante. Oh, muy interesante. Bueno, hay que hacer la tarea. Pero bueno, está bien. Entonces, Pinocho. Collodi estaba, digamos, es un intelectual en el periodo en el que Italia se está transformando en un solo Estado nacional. Están logrando finalmente lograr la unidad del país y se llama el Risorgimento italiano, el Resurgimiento de Italia. Y el libro está pensado, efectivamente, es un libro para niños, es un libro pensado para los niños, es un libro pensado para que lo lean los niños. Pero todo el punto de Collodi es cómo explicar los valores y la conciencia que tienen que tener los italianos ahora que hemos conquistado la nueva Italia, que nos hemos liberado de las opresiones
de los imperios que nos oprimían, de la humillación nacional que sufríamos por no ser un solo país, y vamos a construir un país nuevo. ¿Cómo tienen que ser los niños? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere señalar Collodi, por ejemplo, que está en Pinocho, que tiene que ir a la escuela? Todo el rollo con Pinocho es que no va a la escuela, y él decide no ir a la escuela. Él dice, no quiero ir a eso, quiero pasar todo el día con vida de paseante en corto, ¿verdad? Es decir, no haciendo nada. Y por eso es que todas las cosas que le pasan a Pinocho están asociadas a las malas decisiones que va tomando, ¿verdad? Como no ir a la escuela, como no ir a la escuela e ir al circo, ¿verdad? Y dedicarse al circo. En una parte lo estafan también, sí. En no confiar en su papá, ¿verdad? En no confiar en las instituciones, digamos, en la escuela, en la familia, que eso es lo que quiere Collodi, ¿verdad? Como transmitir eso, que es lo que te hace ser un ser humano, no es que seas de carne, sino que tengas conciencia, ese es el punto, ¿verdad? Pero igual es muy interesante porque uno podría decir, pero bueno, ¿cómo es eso que la conciencia está separada del cuerpo? ¿Qué es lo que pasa con Pinocho, verdad? ¿Cómo es que Pepito Grillo es una persona y Pinocho es otra persona? Y fíjense que, y aquí termino, el cuento que lo vamos a regresar sobre él, está pensado para que ustedes piensen, la conciencia más famosa que hay, la conciencia más hollywoodense que hay, que es Pepito Grillo, y es una idea de que la conciencia, y de hecho eso es lo que le remite a uno cuando uno dice la palabra conciencia, ¿verdad? Como por ejemplo, si sus mamás están por ahí, entonces esta parte le bajan el volumen. Es como cuando uno hace algo, ¿verdad? Y los papás o las mamás le dicen, bueno, allá vos y tu conciencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ahí quiere decir la conciencia moral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es el papá y la mamá que uno tiene en la cabeza que lo regaña a uno mismo. No es el papá y la mamá físico que le dice a uno, ¿por qué hizo eso que hizo? Sino que es el papá y la mamá que está aquí metido y le dice a uno, ¿por qué hizo eso? ¿Verdad? Toda la gracia de Pinocho es ese movimiento donde Pepito Grillo está fuera de Pinocho y hay un momento en que Pepito Grillo está dentro. Por eso es que se vuelve un niño, ¿verdad? Porque desarrolló esa conciencia moral. Y nosotros tendemos a creer, nuestro primer acercamiento, nuestro primer sentido común, cuando nos dicen la conciencia, es que la conciencia es eso, la conciencia moral, como cuando me dicen, me remuerde la conciencia, o me da, ¿no? Sí, me remuerde la conciencia, o allá usted y su conciencia. Pero ahí estamos hablando de una forma específica de la conciencia. Estamos hablando de la conciencia moral, un tipo de conciencia, ¿verdad? Pero claro, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo conseguimos nosotros eso? O sea, ¿de dónde viene esa voz que le habla a uno, ese Pepito Grillo que le habla a uno y le dice qué cosa está bien, qué cosa está mal, tengo que ir a la escuela, no tengo que abandonar la universidad y unirme al circo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es que uno consigue eso? Y esa es la pregunta del curso, ¿cómo es que uno consigue eso? ¿Verdad? Porque fíjense que está bien, la conciencia está ahí, pero también ahí están las instituciones. Está la policía, está la educación, está la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue primero? ¿Pepito Grillo o las instituciones? ¿Uno crece con Pepito Grillo ya incorporado en el software o tiene que alcanzar y crecer y hacer la travesía de Pinocho para tener su propio Pepito Grillo incorporado? Eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es eso, que espontáneamente, intuitivamente, cuando uno le dice conciencia, uno piensa en la conciencia moral. Eso es lo que piensa, en Pepito Grillo, literalmente. Pero la pregunta que nos vamos a hacer en filo es, bueno, ¿y será que esa es la conciencia? ¿O quién está hablando ahí? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué existe? Y si existe, es deseable que exista, además.
Tal vez no llevaba razón Pinocho cuando hizo lo que hizo. Entonces, de eso es lo que vamos a discutir durante la clase, ¿verdad? Pero este es el primer aperitivo y este tipo de ejercicios además el que vamos a hacer cada clase. No siempre va a ser un cuento, va a ser otra lectura. Ustedes lo hacen, lo discuten y esta no, porque esta no es una actividad evaluada. No vale evaluar sin avisar, ¿no? O sea, no los puedo evaluar el primer día, pues ustedes no sabían que los iban a evaluar. Pero es un ejercicio para que ustedes sepan más o menos cómo van a ser las evaluaciones, ¿verdad? Pero ya la próxima semana, individualmente, ustedes van guardando el registro y esto. Pero bueno, son ya casi las 4 y ya, vamos a terminar aquí. Un gusto conocerles y bueno, nos vemos el otro jueves entonces. Chaito. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe.